Bien, vamos a compartir una porción de la palabra que compartí con ustedes el día que estuvieron por acá arriba y que nunca está de más volver a hablar sobre eso a fin de ir asentando las bases de nuestra fe. Nuestra fe es una fe puesta en Jesucristo. Nosotros no somos judíos, no somos musulmanes, no somos hinduistas. Creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Fue escrita por hombres, sí, pero hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este compendio de 66 libros comprenden toda la sabiduría que un hombre puede tomar si quiere conocer a Dios. En la Biblia encontramos las cosas básicas, primarias, que son necesarias para iniciar nuestro caminar en Cristo. Pero también encontramos las cosas más, llamémoslas así, no la leche, que es para los niños, sino el alimento sólido, que es para los que ya han madurado. Hoy vamos a compartir una serie de escrituras tomadas desde el principio hasta el final, que nos van a ayudar a entender la necesidad de hacernos seguidores de Jesucristo. Y le digo así porque la palabra cristiano ha perdido mucho el valor por el falso testimonio que dan algunos que se dicen cristianos. Y digo que se dicen cristianos porque no pareciera que lo fueran. Cuando decidimos seguir a Jesucristo, tiene que haber una evidencia en la vida de aquel que abraza esa fe, de aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Porque no estamos añadiéndonos o vinculándonos a un sistema religioso, a una denominación, a una religión más, sino que estamos poniendo nuestra confianza en el Hijo de Dios, en aquel que Dios un día envió para salvar al hombre de su condición, para rescatarlo y rescatarlo completamente. No un rescate a medias, sino un rescate total. Pero para que ese rescate llegue a ser pleno y podamos de verdad experimentar una salvación completa y aprendamos a ser victoriosos frente a los enemigos de la fe, necesitamos conocer a Jesucristo. Necesitamos conocer la palabra. Un seguidor de Jesucristo es aquel que de verdad le cree. Cree que Jesucristo es una persona. No la vemos porque es espíritu. Y los espíritus no se ven. Nosotros estamos en una situación de carne natural y no podemos ver a Dios. Pero Dios es más real que cualquier cosa. De hecho, Dios es el que creó todas las cosas. Todo lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos oler, comer, experimentar,
Todo eso fue creado por Dios. Detrás de la creación está un ser inteligente y además con un corazón inmensamente amoroso, pero además justo. Si hay algo que me gusta al conocer a Dios, es su justicia. Porque a veces nos gusta conocerlo como amoroso. Porque una persona amorosa siempre nos la imaginamos como un Papá Noel, que está para traer regalos. Pero Dios no es un Papá Noel, no. Dios es amor, sí, es amor. Pero Dios es veraz. Dios es justo en su veracidad. Y no va a tener por inocente al culpable jamás. El culpable o el infractor tendrá que comparecer ante Dios un día para ser juzgado y conforme a la infracción condenado. Eso es algo que está en la Biblia. La Biblia me lo muestra. Pero yo no voy a hablar hoy de ese Dios. Yo voy a hablar del Dios misericordioso, del Dios que al principio queremos conocer. Queremos conocer un Dios misericordioso y no un Dios que castiga al pecador, aunque debemos pasar por allí. Debemos pasar por allí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como un paseo. Los invito a que se unan con todos nosotros en un paseo que va a terminar bien. Y termina bien para el que cree. Y termina mal para el que no cree. Pero yo sé que los que están aquí porque creen. Porque saben a qué han venido. Aquí no se les ha traído con engaño. No se les ha dicho camine que vamos a tener un almuerzo sabroso y pare de contar. Además, sí, hemos tenido un almuerzo sabroso. Pero hemos venido principalmente a oír la palabra de Dios. A conocer un poco más de ese Dios que se nos quiere revelar. Entonces, los que tengan las Biblias me pueden acompañar al primer libro que está al comienzo de la Biblia y se llama Génesis. En este libro encontramos en el primer capítulo la creación. Nos muestra cómo Dios creó de una manera ordenada. Y luego al final de que todo estuvo en el orden que Él quiso, puso sobre lo que creó, puso al hombre. Lo puso como el Señor de esa creación. Y lo puso para que gobernara, para que fuera el Señor, para que administrara, cuidara lo que Dios le había entregado. Algo muy precioso hizo Dios y se lo entregó al hombre para que el hombre lo cuidara. Pero le dio, a su vez, le dio instrucciones. Como todo buen jefe que consigue un administrador o un gerente, ese gerente le pregunta al jefe, bueno jefe, ¿qué debo hacer? ¿Para qué usted me ha contratado? Porque tengo que tener un manual de instrucciones a fin de que yo pueda rendirle cuentas. Y efectivamente así fue. Dios le dio al hombre una comisión.
Y esa comisión la encontramos en el capítulo 2, cuando Dios le dice al hombre, una vez lo puso en ese lugar especial, de todos los árboles podrás comer, de todos, no puso restricciones, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Instrucciones muy sencillas. Dios se consiguió a un granjero que debía cultivar la tierra. Bueno, yo no sé mucho de cultivos. Aquí tenemos un hermano que sabe de cultivos. Hay que labrar la tierra, adecuarla, prepararla, tomar semillas, sembrarlas y luego velar para que lo que se va generando se mantenga y no se pierda. Ningún granjero responsable abandona sus cultivos, los cuida. Y este hombre tenía que hacer eso. Ahora, podemos suponer que él no iba a quedarse solo. Por eso Dios le da una ayuda idónea para que le ayude con la tarea. Y seguramente la tarea no era la de salir a labrar tierras y cultivar, sino que la tarea, que no nos la dice la escritura, era cuidar algo, cuidar la familia. Porque ellos iban a tener familia, iban a tener hijos. Y los hijos, ¿quién los iba a cuidar entonces mientras que el hombre estaba allá en el campo? Pues la mamá. La mamá debía cuidar los hijos. Entonces, esa ayuda idónea, necesaria, no solamente era para dar a luz hijos que pudieran con el tiempo poblar la tierra, sino educar a esos hijos para la misma tarea. Los hijos tenían que crecer en el conocimiento que estos padres habían recibido de Dios. Ellos tenían que ser enseñados en cultivar, pero también en tener cuidado con comer de un árbol que se encontraba en ese jardín, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nadie debía comer de ese árbol. Sin embargo, la historia nos muestra que la mujer comió y le dio a su marido. Los dos comieron, conociendo que no debían comer. ¿Y qué pasa? Esta historia es real. Esta historia no es un cuento. No es un cuento como la religión católica a veces lo dice, porque ellos no creen en las escrituras. ¿Y sabe por qué lo dice? Y sé que lo dice porque a mí me lo enseñaron así. Entonces a mí me dañaron desde el principio, siendo niño, me dañaron la fe en las escrituras. Porque si la Biblia es un cuento, entonces ¿para qué sirve? Yo más bien prefiero leer otros cuentos que leer el cuento de que es la palabra de Dios. Digo esto porque espiritualmente hablando me castraron. Pero es real, es real. El hombre murió ese día, espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre espiritualmente hablando muere? Dios es espíritu. No lo puedo ver. Pero el hombre sí podía verlo. El hombre conversaba con Dios. Tenía una relación. Él estaba antes del pecado espiritualmente dotado
para poder tener una relación con Dios. Esa relación se perdió por el pecado. A partir de allí, todos los hijos de estos padres, hasta el día de hoy, que somos sus descendientes, no podemos ver a Dios. El hombre no puede ver a Dios, el hombre no conoce a Dios. El hombre llega incluso a dudar de la existencia de Dios, a blasfemar de Dios, porque no le conoce. Pero el por qué no le conoce, la razón la encontramos al principio, por el pecado. Entonces, la fe nuestra, la fe que es en Jesucristo, comienza allí. Comienza reconociendo, primero, que Dios es bueno, que Dios es inteligente, que Dios es inmensamente poderoso y que Dios nos puso al principio para guardar, para administrar. Pero nuestros padres le fallaron y por ese fallo fueron eliminados de la tarea. ¿Qué hace un hombre justo si consigue a alguien para que le administre y ese administrador no le cumple con la comanda? Lo despide, ¿verdad? Yo haría lo mismo. Lo despide. Entonces, en palabras sencillas, el hombre fue expulsado. Y había algo en ese jardín que se llamaba el árbol de la vida, que le permitía al hombre vivir eternamente. Esto quiere decir que el hombre fue creado no como un ser eterno, sino como un ser que requiere comer de algo que le dé la vida eterna. Pero al ser expulsado y el no poder comer del árbol de la vida, el hombre terminó muriendo, porque no tenía la medicina, digámoslo así, o el elixir de la vida que el hombre está buscando desde hace mucho. El hombre quiere vivir eternamente, el hombre no quiere morir, pero el hombre está condenado a morir por causa del pecado. Está condenado a morir. Sin embargo, algo sucedió ese mismo día. Ese mismo día, antes de que el hombre fuera expulsado y la puerta cerrada para que no pudiera ingresar a ese jardín a tomar del árbol de la vida y vivir para siempre, Dios hizo algo. Dios mató un animal. Sacrificó un animal. Le sacó la piel. Y con esa piel vistió al hombre. Porque el hombre, después de que peca, se da cuenta de algo, que está desnudo. Se avergüenza de su desnudez. Y se cubre con las hojas de un árbol. Cose hojas y se viste de esas hojas. El hombre se está justificando. Él está desnudo por causa del pecado. No se quiere ver así. Entonces se tapa, se cubre, se esconde, se justifica a sí mismo. Lo que encontramos en el tercer capítulo de la Biblia es que la justicia no viene de parte del hombre, sino que la justicia viene de parte de Dios, porque Dios es el justo. Dios es el que justifica o el que condena, no es el hombre. Entonces el animal que fue sacrificado para que el hombre no fuera sacrificado, porque el hombre tendría que morir por causa de la desobediencia. Y ahí encontramos algo que se llama misericordia y que nos muestra algo.
cuya respuesta la vamos a encontrar muchos años después. Y es que Dios, aunque para establecer justicia conforme al carácter de Él, tuvo que sacrificar a alguien que no había pecado, un animal. Un animal que murió en lugar del hombre. Y en ello Dios no es injusto. En ello Dios es justo. Porque su justicia reclamaba la sangre, que es la vida, por el pecado. Entonces, atendamos bien ese aspecto tan importante del Evangelio. Un justo muere por un injusto. Un animal que no había pecado fue sacrificado ese día para que el hombre no fuera sacrificado. Ahora, pongámonos a pensar cómo la justicia de Dios reclamaba el sacrificio en la muerte de ese animal. ¿Cómo murió? Despellejado. Su piel tuvo que ser quitada. Seguramente después de muerto, después de ser desangrado. La piel representa algo. La piel representa naturaleza. ¿Qué pasaría si a nosotros nos quitaran la piel? ¿Cómo quedaríamos? Imaginémonos cómo podíamos quedar despellejados. Pero aquí hay varios puntos que es importante destacar. Número 1, el hombre pecó. Número 2, la justicia de Dios se aplicó. Número 3, el hombre ya no pudo comer del árbol de la vida. Número 4, aunque físicamente el hombre no murió ese día, porque un animal murió, espiritualmente sí murió. Ahí es donde encontramos la desconexión entre la vida que procede de Dios, dada al hombre, la desconexión, que trae como consecuencia una muerte tripartita, porque el hombre está conformado de espíritu, de alma y de cuerpo. Nosotros no solamente somos el cuerpo, esto no es el ser completo. Tenemos un alma, y esa alma es el ser. En el alma está nuestra capacidad de pensar, de razonar, también la de sentir, también la de desear, la de amar, la de odiar y también la de decidir. Permanentemente estamos decidiendo, constantemente tomamos decisiones. Esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero hacer, esto no quiero hacer. Sí, me pongo de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con esto. O sea, somos bastante complejos y especiales, diría yo, porque fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, con una autonomía, como Dios lo es. Dios es autónomo, y con una capacidad, como la tiene Dios, de tomar decisiones, capacidades creativas, sentir emociones, sentir amor, sentir repulsión. Esas características están en Dios. No están en los animales, están en el hombre. Pero un hombre sin Dios es como un barco sin timón. Puede estar muy bien construido, puede tener muy buenos motores, puede tener muy buen combustible, pero sin timón no va a ninguna parte. Y eso es lo que le pasa al hombre. El hombre sin Dios, o un barco sin brújula, también. La brújula es necesaria. Entonces, necesitamos de un director
de nuestra vida. Alguien que nos enseñe quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque no sabemos quiénes somos. ¿Cuántas personas no se suicidan? Porque encuentran que la vida no tiene sentido. ¿Cuántas personas no se convierten en asesinos, en ladrones? El mundo está plagado de gente corrupta, de gente perversa, porque no conocen a Dios. O porque no lo quisieron conocer, o porque cuando les quisieron presentar a Dios, no lo quisieron. Ellos pensaron que eran dioses y que podían vivir independientemente de Dios, sin saber que no iban a vivir eternamente. Y sin saber que después de la muerte viene el juicio, donde el hombre tiene que comparecer delante de Dios para dar cuentas de lo que ha hecho. Y allí en ese juicio, entonces el hombre o será liberado o será condenado. Y la gran mayoría condenados. La gran mayoría. Condenados a una muerte eterna. De hecho, el hombre en este momento se encuentra en la muerte eterna. La muerte eterna es la muerte sin Dios, es la muerte espiritual. Porque Dios es eterno, Dios es la vida eterna, Dios es el que puede suministrarle al hombre vida eterna. De él mismo puede darle vida eterna. Pero no se la puede dar por causa del pecado. Porque eso iría en contra de su justicia, la cual dijo, de cierto te digo, que el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces yo digo todo esto para que nos quede clarísimo que el hombre es pecador. El hombre es pecador. Y por cuanto es pecador, por esa condición, el hombre peca. No peca porque quiere o porque no quiere, sino que peca porque su condición es la condición de ser un pecador. Peca con mucha facilidad, no le cuesta trabajo pecar. Es su naturaleza. Lo que hace, lo hace fuera de la dirección del Espíritu. Lo hace sin el Espíritu. Aún las cosas buenas que hace, no las hace con la dirección del Espíritu. Entonces, aún lo que parece bueno está enraizado en el pecado. ¿Me entienden? Aún el hombre en esa condición, aún lo que hace bueno, no procede del árbol de la vida, sino que procede del árbol que comió, que es el árbol del bien y del mal. Miren bien, árbol del bien y del mal, ¿qué significa? Que tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas. Es el conocimiento del bien y del mal. En ese conocimiento el hombre puede conocer el bien y ir por allí, pero puede también conocer el mal e ir por allí. Entonces nosotros encontramos gente que parece buena y encontramos gente que también se ve muy mala. Pero ambos son igualmente malos porque han comido del árbol de la rebelión. Aún lo bueno que se hace en rebelión a Dios. Digo esto porque el hombre necesita conectarse con la fuente de la vida. Al conectarse con la fuente de la vida, entonces aprenderá por esa conexión qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hará conforme a esa sabiduría que procede de Dios, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso cómo es? Yo no sé si lo están preguntando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede un hombre, siendo malo, porque nació malo, hacer cosas buenas? ¿Cómo puede? La respuesta es no puede.
a menos de que Dios haga algo. Si Dios no hace algo, el hombre no va a poder. Y la respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. En el capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo es un fariseo. En el tiempo de Jesús los fariseos eran los religiosos. Eran hombres dedicados al culto religioso, a las escrituras. Y este era un hombre de ese tipo. Era un maestro de Israel, conocía las escrituras, conocía la Biblia, la Torá. Y se acerca a Jesús en la noche y le dice: maestro bueno, maestro, yo sé que tú debes venir de Dios porque las cosas que tú haces son buenas. Se ve que este era un observador. Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo. Voy a detenerme un poquito allí, porque Jesús está hablando de nacer de nuevo. Sin embargo, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre viejo como yo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no estaba entendiendo de qué estaba hablando Jesús. Y Jesús vuelve y le repite: el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí hay dos cosas necesarias: nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. Es espiritual. Y Dios habita en ese reino. Entonces, para poder verlo, hay que nacer de nuevo. Y para poder entrar, no solamente verlo, sino entrar y poder tomar lo que hay en ese reino, es necesario nacer del agua y del espíritu. Nicodemo sigue sin entender. ¿Cómo puede ser esto posible? Y Jesús le dice: mira, lo que es espiritual es espiritual. Y lo que es nacido de la carne es carnal. Pero el que nace del espíritu es espiritual. Mas el que nace de papá y mamá es carnal. Jesús está hablando cosas que las tenemos que conectar con el principio para poderlas entender. Y por eso comencé desde el principio, mostrando la condición caída del hombre, que nos muestra que en esa condición el hombre no puede ver a Dios. Y ni mucho menos puede entrar en su reino. No puede. Por el pecado. Pero aquí Jesús está mostrando la necesidad de que el hombre nazca de nuevo. Bien. Hasta ahora Jesús no ha mostrado cómo. Pero las preguntas de Nicodemo son para que él le muestre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Y Jesús responde en el verso, a ver, en el verso, estaba en el capítulo 1, sí, verso 14, responde de esta forma: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros esto no es muy representativo, porque no somos judíos, no somos maestros, no conocemos las escrituras, pero Nicodemo sí conocía esta porción de la escritura y sabía que cuando Israel iba camino a la tierra prometida, pasando por el desierto, las serpientes
del desierto que son venenosas, al morder a las personas, esas personas morían por el veneno de la serpiente. Un símil del pecado. Porque ¿qué pasa con el pecado? ¿Trae qué? Muerte. Es un símil. Y fue una serpiente la que le habló a Eva. Entonces la serpiente está relacionada con Satanás y Satanás está relacionada con la muerte y el pecado. Entonces estas serpientes en el desierto, al morder, traían la muerte. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Levántate un nejustán, que era una barra de bronce con una serpiente de bronce enrollada. Cuando las personas que eran mordidas se acercaban a Moisés, Moisés levantaba el nejustán. Y la persona al ver el nejustán era sanada. Apenas veía el nejustán, algo ocurría. Y el veneno de la serpiente desaparecía. Y Jesús entonces dice algo. Vamos a leerlo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús ya le estaba mostrando a Nicodemo la cruz, la muerte por el pecado. El Hijo del Hombre, Jesús, tomó en sí mismo, tomó la condición pecaminosa de la humanidad, la llevó a la cruz y en la cruz pagó, muriendo por el pecado de la humanidad. Y el verso 16 lo dice de esta forma: porque de tal manera amó Dios al mundo, esto está en seguidilla, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto está conectado con el verso 14, levantado. Él no iba a ser levantado en un lugar alto, como un rey, sino que iba a ser levantado. Se imagina la cruz, se imagina a un hombre desnudo, humillado en su desnudez, golpeado hasta desangrar. Isaías 53 dice que no había parecer en él, que no era de buen parecer, que era una masa deforme. Fue golpeado, obligado a llevar un madero, crucificado como si fuera un malhechor, expuesto ante todo el mundo como si fuera el peor malhechor de la tierra. Pero todo eso lo hizo él porque sabía. Mire que está diciéndole esto a Nicodemo antes de que ocurra. Jesús sabía cómo iba a morir. Y no se negó, no se escondió, no se voló, sino que tomó con entereza la comisión. Hay que entender que el cristianismo nace de la revelación que el Espíritu nos da a nosotros de nuestra condición pecaminosa y de nuestra necesidad de ver a Cristo en la cruz muriendo por nosotros. Porque eso está relacionado con la salvación, y la salvación está relacionada con nacer de nuevo. Porque el hombre está en pecado, y si el hombre no es salvado por la sangre de Cristo, el hombre no puede nacer nuevamente para Dios. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. Somos hijos de un hombre rebelde, de un hombre que le dio la espalda a Dios, de un hombre que no quiso creer en Dios, de alguien que tomó una decisión voluntaria y sabiendo que si comía moría, tomó esa decisión loca
de irse contra Dios, como diciendo, no creo que esto sea verdad, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Haremos nosotros lo mismo? ¿Diremos que Dios es mentiroso? ¿Diremos que la cruz no salva al hombre? Porque el Evangelio expone al hombre y lo expone a tomar una decisión, o creo o no creo. O creo o no creo. Si cree, es salvado. Si no cree, es perdido. Ya estamos en un tiempo en el que no podemos jugar con nuestra vida, en el que tenemos que tomar la decisión de creer. Pero creer no solamente significa, sí, Él es mi Salvador, significa que le debo seguir porque es mi Salvador. Cuando una persona antes salvaba a alguien de la muerte en la que iba a caer, esa persona se convertía en esclavo de él que le había salvado. En agradecimiento, porque la muerte era inminente. Y si había alguien que le salvaba, pues estaba vivo, pero iba a vivir para esa persona que le había salvado. Entonces, ¿de qué manera vamos nosotros a vivir cuando conozcamos esta realidad? ¿De verdad entendimos? ¿De verdad tenemos un corazón abierto a la realidad espiritual? Porque si de verdad tenemos el corazón abierto y recibimos por revelación, porque es por revelación, el Espíritu Santo revela estas verdades a unos y a otros no se las revela sencillamente porque ellos no quieren. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer a Dios. El que de verdad tiene un corazón para seguir a Dios, créame hermano, que Dios le va a revelar sus caminos. Pero el que no quiera, Dios no le revela. Dios lo deja en tiniebla para que se pierda. Y mucho más cuando después de oír el Evangelio le da la espalda al Evangelio. Porque antes por lo menos la gente se pierde por ignorancia. Bueno, se perdió en ignorancia. Pero ya perderse, cuando ya la luz vino, cuando el Evangelio que es la luz viene y te presenta, ay, ay, ay. Eso ya es serio. El Evangelio es el poder para salvar al que cree. Pero es como una espada de dos filos. Por un lado salva y por otro lado condena. Por un lado corta las ligaduras del que está prisionero y por otro lado le corta la cabeza al que no quiere. Lo condena. El hombre nace condenado. El hombre no nace salvado, nace condenado porque es un pecador. ¿Necesita de un salvador? Sí. Y el Evangelio es lo único que puede mostrar la salvación. El Evangelio se predica en todo el mundo para salvar al que cree, pero también para sellar la suerte del que no cree. Eso es delicado, hermano. Cuando usted predica el Evangelio, usted va a haber gente que cree y va a haber gente que no cree. ¿Sí? Que no cree. No quisieron creer. Porque mire lo que dice aquí, en el 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, ¿qué pasa con el que no cree? Se pierde. Se pierde. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a perder? Porque al no nacer del Espíritu, quiere decir que se encuentra en la condición de pecado. Y si muere en la condición de pecado, cuando venga el juicio, va a ser encontrado en esa condición, y en esa condición ya el juicio lo ha condenado. Nosotros somos prisioneros. Nacemos prisioneros. El Evangelio es el que liberta al prisionero. Pero el que no cree en el Evangelio, la cárcel sigue. Un prisionero está esperando es que se dictamine el juicio.
Alguien comete una infracción, lo toma la policía, lo lleva a la cárcel y lo deja en la cárcel mientras que es juzgado. Y los juicios a veces duran tiempo. Entonces, mientras que dura el tiempo y él se presenta y presentan los testigos, él, después de cada intervención, es llevado nuevamente a la cárcel. No puede ser sacado. No puede pagar ni fianza. Hasta que se dé el fallo. Cuando se da el fallo, entonces se sabrá si es justo, se le libera, porque se le apresó en injusticia. Pero si es injusto, por cuanto sí cometió la infracción, el juez dictamina la sentencia. Y la sentencia es muerte. Aquí no hay eso, pena de muerte, pero en Estados Unidos sí la hay. Y cuando hay sentencia de pena de muerte, eso es inmediato. Cuando ya es sentenciado a muerte, no sé, son pocos días. Porque el juez dice tal día, a tal hora, debe morir. Eso es natural. Ahora se imagina lo espiritual. Entonces el Evangelio nos está ofreciendo algo. Nos está ofreciendo la vida eterna. Nos está ofreciendo, más que la vida eterna, nos está ofreciendo una vida espiritual a la cual podemos tener acceso por medio del nuevo nacimiento. Mire que dice el que no nace de nuevo. El que no nace de nuevo. Yo ya nací de papá y mamá. Necesito nacer otra vez, pero ya no de papá y mamá. Necesitamos nacer es del Espíritu, que es de lo que está hablando Jesús. Del Espíritu. Qué necesidad tan importante, al punto que Jesús dice, de cierto te lo digo. Como quien dice, esta verdad es tan contundente que es una necesidad que la podamos entender. Nacer del Espíritu. Hay muchas religiones y dentro de la religión cristiana, todo lo que hay. Pero tristemente yo he visto que hay muchos que no han nacido del Espíritu. Están metidos en la cosa religiosa, pero no tienen el Espíritu. No han nacido del Espíritu. No han nacido, no tienen dentro de su ser. Porque cuando se nace del Espíritu, algo nuevo hay dentro del hombre. Cuando se nace del Espíritu, no solamente el Espíritu nuestro renace, eso se llama regeneración, sino que renace para darle albergue al Espíritu Santo de Dios. Ahora imagínese una persona que no sabe quién es Dios y que cuando nace comienza a experimentar la vida de Dios dentro de él. Porque eso es lo que ocurre. El que nace de nuevo comienza a experimentar. Por eso es que puede ver el reino de Dios. Por eso es que puede entrar en el reino de Dios. Porque el reino viene. El reino es espiritual. Pero el reino tiene un rey. Y ese rey es Jesús. Es Jesús. Y cuando Jesús viene y nosotros somos la morada de Él, no podemos ser las mismas personas. Eso no se puede. Es imposible, aunque quiera hacerlo, no puedo ser la misma persona. Algo dentro de mí ha nacido. Pero eso que ha nacido, eso tiene que crecer. Porque es como una semilla. Esa semillita necesita crecer, necesita ser cuidada. Y ahora estamos como en el ministerio de Adán. En lo que a Adán se le dijo, mira, cultiva, porque ahora estás cultivando es el árbol de la vida. Tienes en ti la semilla de la vida, la semilla de un árbol del cual puedes comer en la medida en que ese árbol va dando fruto. Pero para que un árbol dé fruto, eso no lo da de un día para otro. ¿O sí? No. Toca esperar. Entonces,
Ya está la semilla, ya está el terreno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que el fruto del Espíritu va a mostrarse en mi vida? Siguiendo a Cristo. Si no seguimos a Cristo, no. No se va a mostrar el fruto del Espíritu. Se va a mostrar otra condición dentro de nosotros. Bien, entonces, ¿cómo fue al principio? ¿Cómo el Evangelio se enseñó para que estas cosas que están relacionadas con el fruto pudieran emerger y darme a mí la vida que procede de Dios? No con la religión. No con la religión. Vamos a ver cómo. Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro que narra, nos muestra, como bien su nombre lo dice, las cosas que la iglesia hacía al principio. Al principio, en sus primeros 30 años. Porque esto fue escrito por Lucas, quien también escribió el Evangelio de Lucas. Y acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y se convirtió como en el escriba que narraba las cosas que Pablo hacía. Pero también narró las cosas que la iglesia al principio hacía. Y nos queda este libro como el modelo de lo que la iglesia al principio hacía. Ahora, esta iglesia era enseñada primero por los apóstoles, que fueron los delegatarios a quienes el Señor dio la comisión de enseñarles a guardar las cosas que Él les había enseñado. Los apóstoles. Entonces ellos fueron fieles en la comisión. Pero principalmente tenemos una persona que está activa en toda esta obra apostólica, y es el Espíritu Santo. Entonces el libro de los Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo, de los hechos de los apóstoles y de los hechos de la iglesia. Ahí tenemos esas tres grupos. Bueno, Espíritu Santo no es un grupo, es una persona comisionada por Jesucristo para hacer una labor. Y la labor es la de preparar a la iglesia como la novia de Cristo para la venida de Jesús en su venida segunda, porque Él viene en su segunda venida. Ya no viene como un cordero, ya no viene a morir por el pecado, sino que viene a establecer su reino glorioso. Porque viene un reino que es el de Él, no es el reino de los hombres. Estamos padeciendo por el reino de hombres corruptos. Mire cómo está Latinoamérica, mire lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Brasil, Venezuela, Ecuador. Esperemos que Colombia, ¿qué va a pasar con Colombia? Lo más seguro es que entremos dentro de esa misma oleada de disturbios, de locura. Las manos perversas que hay detrás de todo esto, queriendo destruir el gobierno para poner otro tipo de gobierno. Bueno, ese no es el tema, pero eso lo que nos muestra es la condición en la que el mundo está, del cual el Señor nos va a liberar en su venida. Pero debemos prepararnos para su venida. No podemos estar impávidos. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. No podemos seguir viviendo. Y lo que vamos a leer tiene que ver con la vida de los cristianos que han recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene para darte una vida que no tienes. No vamos a vivir conforme a la vida antigua, vamos a vivir conforme a la vida nueva que procede del cielo y que es santa y que es justa. Es conforme a esa vida. Entonces dice aquí en el capítulo 2, que narra la venida del Espíritu Santo, ustedes pueden leer luego, voy a hacer un breve resumen. Después de que el Espíritu Santo viene en Pentecostés, se derrama sobre 120 personas que están en un aposento alto,
Luego viene Pedro con el poder que le da el Espíritu Santo y predica ante multitudes. Y en esa predicación él les muestra que ellos crucificaron a aquel a quien Dios había hecho Señor y Cristo. Cuando ellos oyen esas palabras, ellos dicen: varones, hermanos, ¿qué hemos de hacer? Están compungidos porque el Espíritu Santo les está mostrando que sí, que eso es lo que ocurrió. Y entonces las palabras de Pedro son las palabras de un apóstol y son las mismas palabras del Espíritu Santo para nosotros hoy. Son las mismas palabras. Porque el Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo es Dios. No se arrepiente. El Espíritu Santo sigue insistiendo en lo mismo, llevarnos a Cristo. Él es el que ha venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo el hombre moriría sin darse cuenta que está perdido. Sin el Espíritu Santo el hombre no sería convencido de aceptar a Jesucristo. Entonces, gracias al Espíritu Santo, los hombres, al oír el Evangelio, también son convencidos de seguir a Jesucristo, de aceptar su condición pecaminosa y de reconocer a Jesucristo como el Salvador y hacerse un seguidor de Él. Entonces, en el verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esa perversa generación. Aquí hay algo muy importante. El que se encuentra bajo la condición pecaminosa está bajo la potestad de Satanás. El mundo, la generación de la cual Pedro habla aquí, se encuentra bajo la potestad de Satanás. El mundo pasa, el mundo va a pasar. El mundo es un sistema en el cual se encuentran todos los hombres que no han sido rescatados. Y son rescatados por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que quiere hacer el Evangelio? Sacarnos de estar bajo la potestad de Satanás y ponernos en otro lugar. Entonces, hay un poder enorme que principalmente es darle al hombre el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo que recibe, que él puede salir de esa condición bajo la potestad de Satanás. Y se sella con el bautismo. Porque el bautismo es lo que separa al hombre que se encuentra del lado de Satanás y lo lleva a estar del lado de Dios. Mire cómo lo dicen ellos. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí encontramos que el bautismo está relacionado con ¿qué? Con una separación. Y voy a mostrar en el Antiguo Testamento qué fue lo que pasó con Israel que se encontraba en Egipto. Los que conocen la historia de la Biblia. Para los que no, pues se las recuerdo. Los israelitas fueron esclavos. Estuvieron en Egipto cerca de 430 años. 4 generaciones largas. Y de allí no podían salir. Porque un esclavo no puede salir. Un esclavo es un prisionero bajo la potestad de un amo. Salir de allí, imposible. Sin embargo, llegado el tiempo, el Señor levantó a un hombre llamado Moisés y el Señor le dio una comisión a Moisés para que liberara a Israel de la esclavitud de Egipto. 10 plagas y Faraón no se quería mover. Duro el corazón. Solo en la décima, que es la plaga del ángel de la muerte,
enviado a matar a todos los primogénitos de los egipcios, incluido el primogénito de Faraón. Solo cuando el Faraón ve que su primogénito muere, allí entonces sí dice, yo no puedo pelear contra este poder. De verdad, estos esclavos tienen un Dios que es mucho más poderoso que el mío. Y allí entonces decide el Faraón soltarlos. Pero ¿sabe qué es lo que permite que ellos salgan? La muerte de un cordero. Porque la muerte de un cordero y con la sangre de ese cordero, acordémonos del principio, que fue un animal sacrificado, su sangre derramada. Ahora esa sangre estaba siendo colocada en los postes y en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel viniera y observara eso, pasara de largo y no entrara en esas casas. Entonces, ¿qué fue lo que salvó al pueblo de Israel? El cordero. La sangre derramada impidió que el ángel de la muerte, tipo de la muerte por causa del pecado, pudiera entrar y matara. Pero además doblegó la dureza del corazón de Faraón para que ellos pudieran salir. Ahora, cuando ellos salieron se encontraron con el mar. El mar era una frontera que había que pasar. Y detrás venían los ejércitos de Faraón porque Faraón se arrepintió de soltarlos. No quería dejar ir a ese pueblo que eran sus esclavos, y un esclavo es muy valioso porque trabaja de gratis. No lo va a dejar soltar. Pues fue detrás de estos israelitas. Entonces imagínense a las huestes de Faraón, Israel y el mar. La muerte viene. El mar es la frontera. Dios le dice, levanta la vara. Y él levanta la vara. Y cuando levanta la vara, el mar se abre. Y ellos pueden pasar. Y cuando terminan de pasar, el mar se cierra. Y las huestes de Faraón que vienen atrás, allí quedan. Una perfecta imagen de lo que ocurre cuando nosotros nos bautizamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos bautizamos? Salimos de la esclavitud y entramos a una nueva vida. Pero no solamente eso, sino que los matadores nuestros quedan eliminados. Hermano, el bautismo es importantísimo dentro del paso de fe que tenemos que dar. Es muy significativo, porque no es algo de entrar a las aguas simplemente, es lo que significa al tomar el paso de fe. Lo que significa es, Cristo murió por mí y yo estoy dispuesto a dar la vida por él. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida. Cuando uno entrega la vida por la causa de Cristo, eso significa dejar todo atrás. Dejarlo todo. Jesucristo fue enfático. Dijo, el que quiera ser mi discípulo tendrá que dejar a padre, a madre, a esposa, a hijos, a hijas. El que no esté dispuesto a hacerlo no puede ser mi discípulo. Habló de tierras, habló de pertenencias. No sé si me están entendiendo. Nosotros teníamos cosas, las tenemos, son nuestras posesiones, son nuestros amores, pero eso pertenece al mundo. Eso pertenece al régimen de la carne. Eso yo no sé si vaya... Yo no me voy a llevar las cosas después de muerto. Yo no sé si mi papá vaya a creer. No sé si mi mamá vaya a creer. No sé si mis hijos vayan a creer. No sé si mi esposa vaya a creer. Yo sí quiero creer. Y para nosotros esto no es muy significativo. Pero por ejemplo, en la religión judía, una persona se convierte a Cristo y prácticamente lo cortan relaciones con él. El papá le dice al hijo, hijo, usted ya no es mi hijo. Los hermanos le dicen, usted ya no es mi hermano. Y lo borran del libro de la familia. No tiene derecho a herencia. Ya no existe. Su nombre ha sido borrado. Los judíos. Los musulmanes lo matan.
lo matan. Los que son radicales, si su papá se llega a dar cuenta que su hijo se ha convertido a Cristo, lo mata. La religión le demanda eso. La religión de ellos demanda matar a un infiel. Y el negar, el apostatar de la religión islámica para convertirse en la cristiana, la cual consideran ellos la enemiga de ellos, eso es motivo de muerte. Entonces Jesús no estaba hablando palabras bobas, estaba diciendo, yo soy el príncipe de paz, pero no he venido a traer paz y no he venido a traer espada. Voy a separar las familias. Voy a poner el padre contra el hijo, al hijo contra el padre. ¿Y por qué? Porque es así. Si de verdad queremos seguir a Cristo, eso nos va a costar. Eso nos va a costar. Y más vale que si estamos siguiendo al Señor y estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, que oremos por nuestros familiares, para que ellos también vengan al Señor, porque nuestros familiares serán nuestros enemigos hasta que se conviertan. No sé aquí cómo es, en mi casa fue así. Cuando yo tomé el paso de convertirme al Señor, mi papá que era una persona muy pacífica, no, ni siquiera era religiosa, no era una persona de misas, pero no le gustó, ni poquito. Mis hermanos no me determinan, no entienden, mi familia no entiende y sigue sin entender. Entonces, mire este asunto. Voy a terminar ya casi. Voy a repetir. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Voy a volver a leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ¿cuándo? Aquel día. No dice al día siguiente. No dice al mes siguiente. No dice que tuvieron que hacer un curso de bautismos. Dice que ahí mismo. Ahí mismo. Y eran judíos que 50 días atrás habían dicho crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pedro les dice, ustedes crucificaron a aquel a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron. Los que 50 días atrás le estaban crucificando, ahora se estaban bautizando. Aquellos que, porque es que participaron en la muerte. No era cualquier cosa. Ah, no, yo no he participado en la muerte de Jesús. No, si yo hubiera estado allí, seguro que yo hubiera estado a favor de él. No hubiera estado a favor de él. Hubieras dicho lo mismo, crucifíquenlo. Porque es que la verdad es que fue el hombre el que lo crucificó. El hombre en general, tanto judíos como gentiles, participamos por nuestro pecado de la muerte del justo. Fue nuestro pecado el que le llevó a la cruz. No fue nuestra justicia, no fue nuestra santidad. Murió por todos, porque todos éramos pecadores. Entonces la palabra para ahora es, ¿estás dispuesto a seguirle? ¿Estamos dispuestos a reconocer que Él sí es el Salvador? ¿A reconocer que Él es el Hijo de Dios? ¿A reconocer que resucitó y está sentado en los lugares celestiales? Dios le ha hecho Señor y Cristo, es el Mesías de Israel, es el Rey de Israel y es el Rey del mundo. Es el Creador juntamente con su Padre. Es el que por amor se hizo carne siendo Dios y se humilló al extremo de morir por el hombre para que el hombre le niegue y diga, hombre, no, me parece que no vale la pena. Voy a seguir en lo mío. Voy a seguir como cafetero. O voy a seguir como panadero. O voy a seguir como maderero. O voy a seguir como cualquier cosa. Como arquitecto, yo soy arquitecto. No, no me malinterpreten.
No quiere decir que tengamos que dejar de hacer eso. Seguiremos haciendo eso, porque de eso vivimos y eso es lo que el Señor nos ha dado para nuestra vida. Pero en nuestro corazón el Señor tiene que ser el primero. Y si el Señor me dice, salte de allí, yo me salgo de allí, me tengo que salir de allí porque Él es el que manda. Uno de los discípulos era un publicano. Los publicanos eran las personas que se hacían en las mesas de los impuestos. Cobraban los impuestos y de allí tomaban una parte. Y algunos eran corruptos y tomaban más de la parte que les correspondía. Por eso eran tan odiados. No solamente porque cobraban impuestos, sino porque además robaban. Y este discípulo, siendo publicano y estando sentado, un día le llega una persona, se presenta allí al frente de la mesa, él la mira y él le extiende la mano. No lo va a saludar, sino que le va a decir, sígueme. Dice que al instante se paró y le siguió. Dejó su negocio, que era bueno, y al instante le siguió. El Señor está buscando gente así, que esté dispuesta a dejar lo que sea por seguirle a Él. Bien, estamos en este tiempo, que es el tiempo como lo vivieron los apóstoles. El Señor llamando, sígueme, sígueme. Yo hoy hago una invitación a los que están aquí. Yo sé que ya hay algunos que se bautizaron, pero sé que hay algunos que aún no se han bautizado. Y entonces los invito a eso, a dar ese paso. El paso de seguir a Jesús, de identificarse con la muerte y con la resurrección de Jesús. De entender que es necesario que mi pecado sea perdonado. Es necesario que la vida del Espíritu venga a mi vida. Es necesario que yo cambie mi manera de vivir. El verso 42 dice, para terminar, Hechos 42. Este es un verso muy importante, porque este es ya la culminación. Ellos salieron y entraron a un lugar, y dice que en ese lugar perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia crecía. ¿Por qué crecía? Porque el Evangelio era predicado. Porque los discípulos se añadían, bautizándose. Y se añadían para hacer cambios radicales en su sistema, en su manera de vivir. Ahora no se dedicaban solamente a la panadería, ahora también tenían una iglesia, un cuerpo en el cual habían sido introducidos, donde comenzaban a experimentar la vida de Dios. Si queremos experimentar la vida de Dios, tenemos que salir de corazón de Egipto y tenemos que pasar el mar, entrar en el desierto para la tierra que Dios nos promete. Nuestro Canaán es la vida espiritual, la llenura del Espíritu Santo y el tiempo venidero en el milenio. Entonces mi pregunta es, ¿quién de los que no se han bautizado quisieran bautizarse tal y como lo hacían ellos? ¿No hay ninguno? ¿O no entendieron? No, yo sí entendí, pero yo aún no me siento preparado para bautizar. ¿Y por qué no estás preparado? Porque
Porque quiero entender mejor la palabra. Pero venga, estos judíos se bautizaron el mismo día. ¿Qué fue lo que entendieron ellos? Que habían pecado. Que habían matado a Jesús. Que habían matado a Jesús. ¿Tú mataste a Jesús? Claro, mis hermanos lo mataron. Exacto, tú también. Yo también. Bueno, ¿eso lo entiendes? Sí, eso lo entiendo. Listo. Como ellos lo entendieron, bien. Ahora, ¿tú entiendes que Jesús te puede perdonar? Claro. ¿Seguro? Pues la única forma es bautizándome. No. La única forma es creyendo. ¿Crees que Él te puede perdonar? Claro. Y entonces, ¿qué te impide? No, nada. Entonces no hay ningún impedimento. Es que no necesitas conocer más. Solo aceptarlo. ¿Qué más necesita conocer una persona que sabe que es pecadora y que necesita de un Salvador que se llama Jesús? Ya. Eso es. O sea, conocer más, ¿más para qué? Entre más conozcas, más te vas a dar cuenta que eres un gran pecador. Y te vas a dar cuenta que Él es el santo de Dios. Eso es lo que vas a conocer en la medida en que te metas con las Escrituras. Que eres más pecador de lo que te imaginas. Y que Dios es más santo de lo que yo me imagino. Pero mire cómo la santidad de Dios y el pecado del hombre se juntan en la cruz de Cristo, en el sacrificio. Allí se juntan. La cruz reconcilia al pecador con un Dios santo. Entonces, ¿qué más necesito conocer? Es sencillo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es tan sencillo, que fue diseñado por Dios para gente sencilla, no para gente muy inteligente, sino para la gente más sencilla. Porque es que los que son muy inteligentes, entonces ellos hacen muchas cuentas. Y en esa inteligencia se pierden. Porque ¿cuáles son las cuentas que yo tengo que hacer? A ver, sumemos esto más esto, restémoslo con esto. Sí, al final, resultado, yo soy un pecador. Esa es la cuenta que vas a terminar haciendo. Y el resultado, soy un pecador. ¿Y ahora qué hago? Pues hay un Salvador. A ver, pero necesito conocer mejor al Salvador. No necesitas conocerlo mejor. Lo que necesitas saber es que murió en la cruz. Murió, ya no va a volver a morir, ya no lo vas a ver otra vez en la cruz, ya murió, ya es un hecho consumado. Y ya resucitó. Entonces esas dos cosas las necesito conocer. Soy un pecador, Él murió, Él resucitó. Y el Espíritu Santo ahora me está invitando a seguirle a Él. ¿Qué es lo que debo conocer acerca de seguirle a Él? ¿Será que vale la pena seguirle o no? ¿Acaso no es el Hijo de Dios? ¿Acaso no murió por ti, no murió por mí? ¿No voy a seguir al que murió por mí? No lo voy a seguir. Si murió por mí, si yo estando muerto, Él me dio libertad y ahora me dio su espíritu para no morir, pues yo le sigo. No necesita ser un cerebrote, pues, para entender esas cosas. Hay algo Hasta crucial. luego. Mi hermano, ¿Para dónde te vas? Por Alejito y ya por Cali. Como andamos en moto. Ah, bueno, ok. Mi hermano, nos vemos. Bueno, pues, Chao, Platín, Gustavo. déjate ver. Sí, señor. Bueno, Chao, ahora, hasta luego. hay algo crucial, hermano, que uno nunca sabe cómo Dios empareja los tiempos ni lo coloca uno en los tiempos. no, y algo que acabas de decir crucial. ¿Qué garantía tengo yo de estar vivo mañana? Para allá iba. ¿Tienes alguna garantía de estar vivo mañana? Se te predicó el Evangelio hoy para ser salvo hoy. No, yo quiero conocer más y mañana aparece muerto. Porque no tienes garantía. No hay garantía de que yo esté vivo mañana, ni siquiera dentro de una hora. No hay garantía de estar vivo ni siquiera dentro de un minuto. Hay gente que se muere estando perfectamente, aquí está conversando y de pronto, ¡pum!, se murió y ni se dio cuenta. Entonces no podemos nosotros poner en riesgo la vida eterna. Esta vida está en riesgo, porque va para la muerte en cualquier momento, pero la vida eterna,
Yo no la puedo poner en riesgo. No puedo. No, no es de gente sana mentalmente. No puedo arriesgar mi vida eterna que me la está ofreciendo el Señor así, en bandeja. ¿Cómo la quiere? ¿De plata o de oro? De plata. De plata, porque la plata representa redención. Entonces el Evangelio es un ofrecimiento. Estas personas que habían crucificado se estaban bautizando ese mismo día. Ellos no dijeron, espérate Pedro, déjame, yo necesito conocer mejor a Jesús. ¿Cuál conocer más a Jesús si te lo acabo de presentar? Te acabo de decir que murió en la cruz. Te estoy diciendo que resucitó. Y no solamente resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. No necesito más conocimiento que ese para tomar la decisión. Entonces yo sé que hay resistencias, porque la gente no se cree digna de bautizarse. Y tenés toda la razón, nadie es digno para bautizarse, somos pecadores. Un pecador que va a ser digno. La única dignidad que tiene un pecador es la de ser matado por su condición. Es la única dignidad que se le va a dar, presentarse el día del juicio para ser condenado. Pero el Evangelio presenta una salvación instantánea. Instantánea. No una salvación a gotas ni progresiva, sino esta salvación que te ofrece el Evangelio es ya. Es para el que la cogió. Porque no sabemos si mañana, ¿qué va a suceder mañana? No sabemos. No sabemos si la tierra se mantenga como está. Si Colombia se mantenga como está. Si yo mismo me mantengo como estoy. No lo sé. No lo sé. Entonces, así es que es. Los que creyeron se bautizaron. Carlos, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Que ese día no pudimos hablar contigo. Sí, es que lo que él ¿Cómo fue tu siente- lucha? Sí, lo que él siente, pues, lo entiendo, porque uno, yo creo que es más otras cosas que cree que lo involucra, que va a ser involucrado a otras cosas, él tomando el bautismo. No, yo entendí que debía bautizarme porque lo sentí que necesitaba eso, Sí. lo necesitaba. Pero yo lo entiendo a él, porque son como Miedo, como... como un miedo, pero como a creer que está, o sea, que se está metiendo en algo diferente, ¿sí? Sí, y se está metiendo en algo diferente, claro. Sí. Está saliendo de donde está y está entrando en el reino de Dios. Ese es lo diferente. Eso, Y obviamente el reino de Dios, ¿cómo será? Pues eso debe ser algo tenebroso. No es tenebroso, el infierno es tenebroso, pero el reino de Dios no. Entonces no hay que temerle al reino de Dios, al contrario, es el destino a donde Dios quiere que los hombres vayan, a su reino. El reino de Dios es el reino que abarca el reino en el que vivimos. Pero el que vivimos está caído por causa del pecado, entonces Él nos está abriendo una puerta para que salgamos de allí y podamos entrar. Por eso dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. El agua es el que nos introduce al reino. La decisión de bautizarme es la decisión clave, porque yo sé en el fondo por qué no quiero bautizarme. Quizás no es porque quiera conocer más, es porque estoy en cosas que no quiero dejar. Sí. Entonces, si están cosas que no quiere dejar, entonces sigan esas cosas y no acepte a Jesús como su Salvador. Sigan esas cosas. Siga. A ver cómo le va a ir. Pero si quiere dejarlas porque está buscando realmente
una vida mejor, que es la vida que Dios ofrece, entonces acepte el Evangelio. Acepte. Es que hasta satanistas han decidido salirse de allí. Cuando se les predica a ciertos, no a todos, pero a ciertos satanistas, ellos ven la luz y dicen, yo tengo que salir de aquí, porque no hay luz sino en el reino de Dios. Amén. Pero hermano, le hago un aporte, comparándolo a esas escrituras que compartiste ahora en Hechos 2, cuando ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús, en el versículo 37-38, está claramente, ¿no? Lo que salva no es el bautismo, es la sangre preciosa que se derramó en la cruz, ni la cruz, ni los clavos, ni nada de eso. Pero espérate, Entonces, no, ojo, espérate un momentico, porque si salva el bautismo, nos salva del mundo. exacto, es que el bautismo es el O testimonio. sea, pero también nos salva del mundo. Es que, mire, esto es importante porque yo sé que es nuevo para ti y para algunos. Cuando Israel estaba en Egipto, aunque el ángel de la muerte pasó de largo, ellos seguían en Egipto. El cordero que fue sacrificado representa la sangre, que nos salva de la muerte eterna. Pero pasar el mar te salva de Egipto. Exacto. Entonces, hay una salvación que es la salvación de mi espíritu, que la da la sangre. O sea, quien salva es Jesús, su sangre. Pero el mundo hay que dejarlo. Exacto, entonces lo que simboliza el bautismo es para allá donde iba. Sí, Es el testimonio público de esa salvación y por ende el apartamiento del mundo. sí. Es el reconocimiento. Es lo que está haciendo, eso es lo que tipifica el bautismo. Sí, Y ya estás hablando de lo que es la lucha cotidiana diaria. sí, porque fíjate que cuando Pedro predica, la predicación de Pedro es muy completa. La predicación de Pedro incluye ser salvos de esta perversa generación. Entonces, Y dice que con otras muchas palabras, espérate un momentico, yo redondeo, porque es que a veces pensamos que el bautismo es una tipificación. El bautismo es una declaración de corazón, de que es una yo, exteriorización de lo que hay yo, en el corazón. sí, sí. Estamos en lo mismo. No, sí, pero fíjate que sí, no. O sea, yo no quiero entrar a discutir, porque la iglesia evangélica enseña otra clase de fe, y esa clase de fe realmente no lleva a las personas a salir del mundo, incluso ni siquiera a nacer de nuevo. Porque solo el que nace de nuevo, por la sangre del Cordero, tiene la capacidad de tomar la decisión de valentía de salir del mundo. Porque es el Espíritu el que me alumbra y el que me muestra que estoy bajo la potestad de Satanás. Ahora, si estoy bajo la potestad de Satanás, ¿de quién soy? No soy de Cristo, soy del diablo. Aunque espiritualmente no lo vea, pero es una realidad. Soy del diablo, soy del mundo, soy de todo lo que pertenece a ese sistema. Entonces el Evangelio saca a las personas totalmente, los saca, y por eso dice y perseveraban. O sea, quiere decir que si nosotros no perseveramos es porque en realidad no hemos entendido el Evangelio. Dice la palabra, hay que perseverar. Es porque todavía seguimos perseverando en las cosas antiguas en las que estamos. Porque no hemos sido realmente introducidos a donde Dios me quiere introducir, que es en su reino. Pero es que su reino tiene una manifestación que se demuestra que tiene un fruto en las perseverancias. Esas perseverancias demuestran que en realidad esa persona, en realidad, de corazón salió del mundo. Entonces ahora lo que le está diciendo el apóstol a ellos, en cuanto ellos lo hicieron, están dando el testimonio público del cambio que hay en la vida. Claro, y el deseo porque del corazón. entendieron el Evangelio. ¿Qué entendieron? Lo que Pedro les dijo. Es que el Evangelio no es el que nosotros a veces nos inventamos. Diga una oracioncita para que sea salvo. A ver, en el nombre de Jesús, sí, yo te acepto como Señor y Salvador y hasta luego. No, ese ya es de Cristo. No es de Cristo. No lo es. Una oracioncita no hace nada. Porque no ha rasgado su corazón. Porque no ha entendido realmente que ser de Cristo significa seguir a Cristo.
no es una oracioncita. Amén. Esa oracioncita a veces es como el bautismo católico. No, yo ya fui bautizado, yo no me voy a bautizar. Ah, no, no, yo ya soy de Cristo, yo ya hice una oracioncita. ¿Qué? ¿Y dónde están los frutos de tu arrepentimiento? ¿Qué es lo que ahora haces en relación a tu arrepentimiento? No, pues nada, yo sigo igual. Ah, no, pero si yo tengo una relación con Dios tan bonita. No, Señor, no se engañe. La relación con Dios tan bonita no es un asunto de emociones, sino que es un asunto de vida. ¿Cómo es que estoy viviendo mi vida ahora? ¿A quién le he entregado mi corazón? Si en realidad estoy creyendo, pues entonces tengo que hacer como la Biblia dice que tengo que hacer. ¿Ves? Y poco a poco el Espíritu Santo haciendo la obra en uno. Claro, los poco a poco, cambios. eso sí ya. Es un proceso. Eso sí ya, porque es un asunto del alma. Exacto, por eso decimos, por eso te decía, hermano, o sea, yo estoy de acuerdo en lo que tú piensas, pero yo puedo meter un demonio al agua y lo saco remojado. Ah, no, claro, el agua. Por eso hago el énfasis de que lo que salva es la sangre de Cristo, y obviamente el complemento, el testimonio de la exteriorización. Yo puedo decir, bueno, ¿por qué sé que un tipo es gay? Porque lo que él tiene en el corazón habla la boca y actúa y hace lo que hace. Entonces ya estoy convencido de que es gay.